Le titulé al mensaje de hoy, el día más importante de la semana. No le estamos poniendo título a los mensajes, pero el título de hoy es el día más importante de la semana. Y la idea central, como hemos dicho, va a ser el mismo todos estos mensajes de los 10 mandamientos. Dios quiere que refleje su carácter y viva en santidad. Dios quiere que refleje su carácter y viva en santidad. ¿Alguien conoce a Eric Liddell? Eric Liddell. Los que han visto la película Chariots of Fire conocen quién es Eric Liddell. Eric Liddell fue un corredor de velocidad de 100, 200 y 400 metros de pista y campo en los 1920s. Y fue uno de los corredores más rápidos de su tiempo. Y en el 1924, Eric tuvo el honor de representar a Escocia en los Juegos Olímpicos en la carrera de 100 y 400 metros, siendo uno de los favoritos para ganar el evento de 100 metros. Eric, al enterarse que el evento de los 100 metros estaba programado para el domingo, se negó a correr la carrera porque su convicción era que el domingo era el día del Señor y un día de descanso. Escocia, la nación a la que representaba, lo criticó por su decisión y lo calificó como un traidor. Eric sí pudo correr en el evento de 400 metros que sucedió más tarde durante la semana, que de hecho ganó la carrera y rompió el récord mundial de 47.6 segundos, a pesar de que no se esperaba que ganara el evento. Si tienen la oportunidad pueden ver la película Chariots of Fire, que es bien interesante, de la vida de él. Te pregunto en esta tarde, después de escuchar la decisión que tomó Eric de no correr en el evento de 100 metros porque estaba programada para el domingo, si tú hubieras sido su amigo en ese momento, ¿cómo le hubieras aconsejado? ¿Qué le hubieras aconsejado en ese momento? Y recuerden que Eric era uno de los favoritos para ganar la carrera. ¿Cómo lo hubieras aconsejado en ese momento? En esta tarde vamos a leer en los versículos del 8 al 11 del capítulo 20 de Éxodo, y vamos a estar hablando del cuarto mandamiento, revelado por el mismo Dios a su pueblo. El versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el capítulo 19 de Éxodo se encuentra un pacto especial de parte de Dios para su pueblo. Dios, a través de Moisés, le dice a su pueblo que ellos serían su especial tesoro, que serían reino de sacerdotes y gente santa, si escuchaban su voz y guardaban su pacto. Eso está en los versículos 5 y 6. Dios quería que su pueblo, los israelitas, su pueblo escogido, fuera diferente a los demás pueblos. ¿Sabes tú que Dios quiere que nosotros seamos diferentes a otros? ¿Y de qué forma debían ser diferentes? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos era lo que los iba a distinguir de las demás naciones.
Los 10 mandamientos era lo que los iba a declarar ese especial tesoro de Dios y reino de sacerdote y gente santa. El cuarto mandamiento es el mandamiento más largo y viene en 3 partes. El versículo 8 nos dice qué hacer. Versículos 9 y 10 especifican cómo debemos hacerlo. Y el versículo 11 explica por qué. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandato de Dios es ¿de qué? Acordarse del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. La palabra acordarse tiene doble significado. Primero, para los israelitas fue un recordatorio de que ya habían escuchado sobre el día del reposo anteriormente. Si recuerdan, en su viaje al monte Sinaí, Dios les suplió maná, el pan, ¿se acuerdan? Por 6 días de la semana. Y tenían que descansar el séptimo. Porque solo en 6, porque el séptimo día debía ser el santo día de reposo, como dice Éxodos 16, 23. Entonces cuando llegaron al monte Sinaí, en el cuarto mandamiento, Dios le dijo, acuérdate del día de reposo. Durante la provisión del maná, ya Dios los estaba preparando para los mandamientos que iban a recibir. Y Dios le dice que se acordaran, le dijo que se acordaran de algo que ya ellos estaban practicando. Segundo, la palabra acuérdate significa actuar. Actuar. Y eso es algo que tristemente, digo tristemente, que todos los hombres casados conocemos muy bien. Acordarse del día de reposo es como acordarse del día de aniversario de bodas. Acuérdate de tu aniversario. Sabemos muy bien que no es suficiente acordarse del día, ¿verdad que no? Con el acordarse también tienen que venir las flores, tiene que venir el regalo, tiene que venir la reservación para una cena romántica, etcétera. Usted sabe lo que le gusta a su esposa. Y no se te atreva solamente a acordarte del día. No solo era acordarse del día, sino actuar o practicar el día de reposo. Y esto era algo que el pueblo de Dios necesitaba recordar no solo una vez, sino todas las semanas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios estableció el día de reposo con un propósito. O sea que el pueblo, Dios quería que su pueblo actuara de una manera diferente a cualquier otro día. Tenían que santificarlo. Tenían que santificar ese día y guardarlo para un propósito sagrado. El cuarto mandamiento comunicó claramente que un día en específico no se hiciera trabajo de ninguna clase. O se continuara la rutina del día a día. Fue un día para santificarlo. Fue un día exclusivo para la adoración a Jehová. Un día para honrar a Jehová y un día para ofrecer sacrificio a Jehová. Un día que le pertenecía a Jehová. Un día para declarar que Jehová era su único y verdadero Dios. Los israelitas declaraban, al obedecer al cuarto mandamiento, declaraban semanalmente su relación personal con el único y verdadero Dios. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Cómo los israelitas debían obedecer y guardar este mandamiento? Sencillo, no trabajarás en el séptimo día. El día era especial porque ese día
no debía hacerse obra alguna. Y miren a quién incluía este mandamiento. Versículo 10, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Toda persona dentro de la familia. Los siervos y las siervas, los visitantes, y noten que hasta los animales estaban incluidos. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, la razón por la que tenemos una semana es porque Dios creó la semana. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? Porque Dios esperaba que su pueblo, los israelitas, siguieran su ejemplo después de la creación del mundo. Los israelitas, el pueblo de Dios, tenían que actuar en el día de reposo y saber que era un llamado a imitar a Dios. Y es un recordatorio de que Jehová descansó en el 7º día. No porque estaba cansado, sino porque después de hacer los cielos y la tierra, ¿qué pasó? Estuvo satisfecho. Descansó porque estuvo satisfecho. El 4º mandamiento está relacionado con el hecho de que Dios mismo descansó el 7º día después de 6 días de trabajo, como dice Génesis 2. Entonces, el día de reposo es una invitación ¿a qué? A regocijarse en la creación de Dios y a reconocer que Dios es el creador de todo y es soberano sobre todo. Pero también tenemos que entender que el día de reposo no fue solo con el propósito de tener un día libre de trabajo o de descansar el cuerpo. Sí, hermanos, eso era eso, pero mucho más. ¿Qué más? Vayamos a Deuteronomio 5, versículo 15. Deuteronomio 5, versículo 15 nos dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo conecta el día de reposo con la liberación de Israel de Egipto. Por lo tanto, cada día de reposo, los israelitas debían no solo regocijarse en la creación de Dios, reconocer que Él era soberano, sino recordar que el Señor los libró de la esclavitud por medio de su poder. Recordar que un tiempo atrás ellos eran esclavos y no tenían esperanza. Celebrar la experiencia de su redención, de su rescate. Era un día para recordar y celebrar su salvación. Y como dijimos hace poco, y noten que este no era un mandato de una sola vez. Ellos tenían que regocijarse, recordar y celebrar cada 7º día. Cada 7º día. ¿Por qué fue así? ¿Por qué Dios quiso que fuera así? Porque igual que tú y yo, los israelitas eran propensos a olvidar. Tendemos a olvidar la obra de Dios. Tendemos a olvidar nuestra salvación.
El cuarto mandamiento fue establecido por Dios para que constantemente recordaran su poder, su soberanía y su gracia, para la gloria y honra de Dios. Pregunto, ¿es relevante este mandamiento para nosotros hoy? ¿Es relevante este mandamiento para nosotros hoy? La pregunta que hacen muchos cristianos hoy es si todavía tenemos que guardar el día de reposo. Y cuando hablamos de día de reposo, noten que Dios determinó que se descansara el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día para nosotros? El sábado. Sábado. ¿Usted sabía que el domingo es el primer día de la semana? Por si acaso no lo sabía. De la forma que se debe practicar el día de reposo, el sábado es un tema de mucha discusión y mucho debate. Por un lado, algunos creen, como los adventistas del séptimo día, que guardar el sábado literal es una ley para todas las personas. Y de no guardarlo, tú eres infiel a Dios. Tenemos también personas al otro extremo. Otros creen que el día de reposo se ha cumplido en Cristo y ya no estamos obligados a descansar ningún día de la semana. Pero ¿qué quiere de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? Yo estoy convencido que sacar un día para descansar y adorar no era solo para los israelitas en el desierto. Yo estoy convencido que la voluntad de Dios es para todas las personas de todos los tiempos. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Primero, tenemos el ejemplo de Dios en la creación que reposó, santificó y bendijo el séptimo día. Génesis 2 del 1 al 3. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios del trabajo y del descanso. Todavía tenemos que trabajar, por lo tanto, todavía tenemos que descansar y todavía tenemos el privilegio de celebrar la bendición del día santo de Dios. Segundo, el cuarto mandamiento, el día de reposo, es parte de la ley moral de Dios, lo cual nos obliga a cumplirlo. Aunque, escuche bien, aunque nuestra salvación a través del Señor Jesucristo ha transformado la forma en que celebramos el día de reposo. Y yo sé que eso requiere una explicación. Y voy a hablar de algo que vamos a entrar pronto en el capítulo 21. Vamos a entrar con más detalles. Pero Dios le dio a su pueblo muchas leyes. No solamente fueron los 10 mandamientos. Históricamente, la tradición reformada ha dividido las leyes de Dios de 3 maneras. Las leyes morales, las leyes civiles o judiciales y las leyes ceremoniales. Las leyes morales, y no son apellido Morales, las leyes morales tenían que ver con la conducta del pueblo para reflejar el carácter de Dios. ¿Y cuáles eran esas leyes? Los 10 mandamientos. Son la conducta moral del pueblo de Dios que continúa en el Nuevo Testamento. Vemos que debemos tener solo un Dios, amar a nuestro prójimo, no adulterar, no robar, no matar, no codiciar. Vemos que claramente en el Nuevo Testamento hay una continuidad de estos mandamientos, las leyes morales.
Las leyes civiles. Las leyes civiles tenían que ver con aspectos de Israel como nación. Leyes que creaban un orden en el pueblo. Nosotros tenemos leyes civiles y judiciales que crean un orden en Orlando. Por ejemplo, si tú le robabas un bull, ¿qué es un bull? Un toro o una oveja a tu vecino, la ley decía que tú tenías que pagarle 4 toros o 4 ovejas. Eso era una ley civil. Y muchas de esas leyes hoy día no están vigentes. También tenemos las leyes ceremoniales, como el sacrificio de animales para expiar los pecados. Leyes que fueron cumplidas por Cristo al morir en la cruz. Porque Cristo murió en la cruz, ya no tenemos que sacrificar animales. Ahora, cuando estudiamos el cuarto mandamiento, podemos ver que incluye aspectos de las 3 divisiones: moral, civil y ceremonial. En el aspecto civil, si los israelitas no guardaban el día de reposo, ¿qué pasaba? Morían. Éxodo 31:15 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Hoy ese no es el caso. Esa es la parte civil, la parte ceremonial. El descanso fue una señal que señalaba a la salvación, y su obediencia tenía que ser literal sábado, porque era parte del sistema del Antiguo Testamento que se cumplió en Cristo. Y aunque el cuarto mandamiento ha encontrado su cumplimiento en Cristo, queda todavía una invitación, una obligación para nosotros basada en la ley moral. Para resumir, yo sé que están confundidos. El aspecto civil del mandamiento ha expirado. El aspecto ceremonial, Cristo lo cumplió por nosotros. Pero el aspecto moral permanece. Repito, entonces, el día de reposo es parte de la ley moral de Dios, la cual nos invita, nos obliga a cumplirlo. Aunque nuestra salvación a través de Jehová o Señor Jesucristo ha transformado la forma en que celebramos el día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo para nosotros hoy? Que no celebramos o que no guardamos el sábado literal con sus consecuencias. Pero sí guardamos un día de reposo, descansando de nuestro trabajo regular y dedicándolo al único y verdadero Dios. Y ese día, hermanos, es para nosotros el día más importante de la semana. Los domingos, el día del Señor. El día del Señor no es una obligación, sino un privilegio. No es una ceremonia, sino un regalo de Dios. No es una carga, sino un placer. ¿Cuáles son las bendiciones del día del Señor? ¿Cuáles son las bendiciones de celebrar un día de descanso? Primero, refrigerio espiritual. Refrigerio espiritual. Es un día para que el Señor refresque nuestras almas y renueve nuestros corazones. Es un día para celebrar las maravillas de Dios y los misterios de su palabra. Es un día para conocer mejor a Dios.
Es un día para recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Él. Es un día para adorar a Dios con la familia y en familia. Es un día para compartir y motivarnos unos a otros. ¿Cuáles son las bendiciones del día del Señor? Refrigerio espiritual. Número 2, descanso físico. Descanso físico. Yo siempre decía que mis días libres no me lo tocaba a nadie. Me llamaban a trabajar, yo no cogía el teléfono a nadie. Es un día, hermanos, para demostrar que hay más en la vida que solo el trabajo. Un día para descansar de nuestros trabajos. Un día para descansar de nuestros negocios, de los quehaceres de la casa, de la escuela. Es un día para descansar de los negocios de la vida y enfocarnos en los negocios de Dios. Y quiero aclarar, hermanos, que no hay nada malo trabajar o tener actividades en el día del Señor o los domingos. Lo malo es cuando hacemos en el día del Señor, o lo que hacemos en el día del Señor es más importante o te apasiona más que reunirte con la familia de Dios para celebrar a Dios. Número 3, nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque obedecer y honrar el día del Señor es una de las cosas que nos deberían distinguirnos del mundo. Separar del mundo. Es un día que le dice a otros que pertenecemos a Dios. Que somos parte del pueblo de Dios. Simplemente practicando el día de reposo y asistiendo a la adoración en el día del Señor, estamos haciendo una confesión pública de fe de que Cristo es nuestro Señor. Y otra cosa, hermanos, el día del Señor también nos da oportunidades para servir a otras personas. Porque durante la semana no siempre tenemos el tiempo para relacionarnos o servir a otros. Es un día que representa la oportunidad para relacionarnos unos con otros y servirnos unos a otros. Pero es nuestra tendencia de estar busy tan ocupados los primeros 6 días de la semana, y el día de reposo lo usamos para añadirle más cosas, cuando debería ser lo contrario. Todos necesitamos celebrar el día del Señor, el día de reposo, porque todos necesitamos refrigerio o refrigerio espiritual. Todos necesitamos descanso físico. Y todos necesitamos dar testimonio a otros que somos parte del pueblo de Dios. Para terminar, y sin olvidar la celebración del Día del Señor, les quiero hablar de otro reposo que fue prometido para el pueblo de Dios. Vayamos a Hebreos 4, 9 y 10. Que dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en el reposo, entrar en el descanso de Dios significa descansar en toda la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entramos en el reposo de Dios?
entramos en el reposo de Dios cuando dejamos de trabajar para nuestra salvación y encontramos descanso en nuestro Señor Jesucristo. El descanso que proveía el cuarto mandamiento apuntaba a nuestra salvación y en última instancia apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que vino no a poner fin a la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar, para poner fin la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino ¿para qué? Para cumplir. Para cumplir. Jesucristo no vino a ponerle fin a la ley. No le podía poner fin a la ley porque la ley tiene un propósito hasta que Él venga. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley nos deja saber a ti y a mí que somos culpables de pecado. La ley no podía ser abrogada. No le puso fin, pero sí la cumplió. Y ¿sabes qué, hermano? La cumplió por ti y por mí. La cumplió para que todo aquel que le acepte como su Salvador sea declarado ¿qué? Justo, no culpable delante del Padre. Qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Cuánto celebramos esa verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque cumplió la ley por mí. Jesucristo vivió una vida perfecta. Cumplió toda la ley. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese es el cumplimiento del descanso prometido en el cuarto mandamiento. Y no nos debe sorprender, hermanos, que Jesucristo mismo nos invita a descansar en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo ofrece descanso para aquellos que han tratado de obtener descanso. Aquellos que han tratado de obtener aceptación, su propia justicia y su propio perdón al obedecer los mandamientos de Dios. El verdadero descanso solo se obtiene si vienes a Él. El verdadero descanso no se obtiene a través de la obediencia. Solo se obtiene si vienes a Él. Pero qué mucho nos gusta añadirle a la ley. Qué mucho nos gusta crear nuevas leyes y añadirle a la palabra de Dios. Que mucho nos gusta los ritos, ceremonias y tradiciones. Y esas cosas lo que prometen trabajo y carga. Trabajo y carga. Si buscas el verdadero descanso, ven a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesucristo. Cree en Él. Confía en Él. Confía de que Él cumplió toda la ley. Cree y confía en su sacrificio y recibirás el descanso que tu alma desea. Que tu alma desea. ¿De qué forma obedecemos el cuarto mandamiento? Creyendo y confiando plenamente en Jesucristo para nuestra salvación. Y dejando los intentos de salvarnos a nosotros mismos. Yo podría entrar en
ejemplos de la iglesia primitiva. Podríamos hablar de que Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Podríamos hablar de que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia el domingo, el primer día de la semana. Podríamos hablar de que la iglesia primitiva se reunía a partir el pan y a leer la palabra del Señor el domingo, el primer día de la semana. Pero obedecemos el cuarto mandamiento creyendo y confiando plenamente en Jesucristo para nuestra salvación y dejando los intentos de salvarnos a nosotros mismos. El profesor de teología Benjamin Breckinridge Warfield, mejor conocido como B.B. Warfield, dijo: no hay nada en nosotros ni hecho por nosotros en ninguna etapa de nuestro desarrollo terrenal por lo cual somos aceptables para Dios. Siempre debemos ser aceptados por el amor de Cristo. O nunca podemos ser aceptados en absoluto. ¿Cuánto celebramos el amor de Cristo? Iglesia Morada de Dios, el domingo es el día más importante de la semana. Porque el domingo la iglesia se reúne para celebrar al Señor del día de reposo. Al que descendió para morir en nuestro lugar, para que podamos experimentar el perdón de Dios y el verdadero descanso. Estemos de pie. Vamos a orar, vamos a adorar al que ofrece descanso para nuestras almas y vamos a celebrar, vamos a responder y celebrar la cena del Señor.